Los hermanos, primera Timoteo 3, por favor leamos del 2 hasta el 7. Hoy día vamos a ver ya requisitos para evaluación de pastores, pero en particular hoy día quiero detenerme en los requisitos de carácter doméstico. Ya me explico a qué me refiero. Leemos 1 Timoteo 3, 2 en adelante, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, antes de pasar al uno a uno de las demandas, esta palabra irreprensible es el marco. O sea, en cada cosa que va a demandar la escritura para un varón probo, para el pastorado, esta palabra va ahí. O sea, irreprensible en esto y en esto, ¿sí? Entonces dice irreprensible y eso va a ir para todo. Marido de una sola mujer, formar que eso. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Solamente a manera de, de organizar la enseñanza esta y la que sigue, nota que acá hay dos grupos, ¿sí? Dos grupos de demandas que hace el Señor. Un grupo de 7 características que son positivas, ¿sí? Y 7 que son, digamos, negativas. Un no esto, no esto, ¿sí? Son 7 que hace esto, sea así, positivas, y 7 que es no esto, negativas. Bien, ahora, vean que irreprensible, repito, es el marco de todo. En cada cosa, en cada demanda que hace el Señor, esta palabra debe ir indicado. Irreprensible en cuanto a que sea marido, por ejemplo, de una mujer. Irreprensible en cuanto a su prudencia, ¿sí? A todo afecta el término irreprensible. O sea que no tenga nada que reprocharse. Nada público, escandaloso, marcadamente notorio, que se le pueda a este varón, ya sea un pastor o un candidato a pastor, nada que se le pueda reprochar. Bien, ahora, algo que llama la atención de forma poderosa es que el primer y el último requisito de los positivos describen la relación de este varón con su familia. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, debe haber considerado entonces de gran importancia la relación familiar de los pastores en Éfeso, en este caso, y de los candidatos, y para que la iglesia tenga esta medida sana en cuanto a su evaluación a pastores. Así que hoy solo quiero detenerme en dos aspectos. Son 3, ¿sí? Son 3 aspectos que hablan de su relación doméstica de un oficial, o sea, un pastor o un diácono. Pero quiero ver hoy solamente 2. Es mucho, hermano, así que voy a dejar uno para la semana que viene, ¿bien? Ahora, algo más antes que entre. Estos requisitos domésticos se repite tanto para los pastores como para los diáconos. O sea, en este caso no hay diferencia, o sea, se le exige exactamente lo mismo, en este caso, en lo que es doméstico, o sea, cómo es en su casa, se le exige igual a los pastores como a los diáconos. Entonces, hermanos, el que desea ser un pastor, el que desea ser un diácono, debe tener bajo estos parámetros una casa bien establecida, conforme al orden bíblico. Y por consiguiente debe estar creciendo, madurando en esta tarea cada vez más y más. Y esto ya, hermanos, nos marca un rumbo.
nos dice algo esto, hermanos, que si bien es cierto, estos requisitos hoy se aplican para evaluar a un oficial, o sea, a un pastor o a un diácono, por implicación directa y moral, esto aplica a cualquiera que oficia también una función pública en la iglesia. Así que, repito, esta medida, este estándar, debe también pasar para cualquier varón que ejerce una función pública en la iglesia. Esto es, que está parado en un púlpito. ¿Por qué hago esta indicación? Por ejemplo, tenemos hoy iglesias que al no contar aún con pastores, ¿qué hacen? ¿No? Usan hermanos capacitados, ¿no? Para que puedan predicar, para que puedan enseñar, para que puedan instruir, discipular y también dirigir los sacramentos. Hasta ahí no encontramos nada grave, porque es posible, como dije la semana anterior, que una iglesia puede iniciar sin pastor. Así que en esta medida, en esta providencia, algunos hermanos suplen, cubren esa labor, ¿no? Y llevan a cabo la labor de un pastor. Pero ¿dónde sí está, hermano, el problema? En que algunos de esos hermanos le sacan el cuerpo al pastorado. ¿Por qué? Porque ellos dicen esto, ¿no? Mira, yo no tengo el llamado, pero ¿qué ocurre? Se la pasan años haciendo la labor de un pastor. Y yo no tengo el llamado, es un aceite para esquivar, para que le resbalen este estándar que debe pasar en cualquier hombre que está parado en un púlpito. O sea, él piensa, mira, yo no soy pastor, hago una función parecida. Cuando sea pastor, recién pasan encima de mí cada requisito de esos. Cuidado, esto es una trampa peligrosa para cualquier iglesia. Porque este hombre está haciendo la tarea de un oficial, pero le quitan el cuerpo ¿a qué? A la evaluación. Por supuesto, hermanos, que hay una gran responsabilidad de la iglesia. No ha entendido, en este caso, en este ejemplo que pongo, no ha entendido la membresía, la iglesia, su función. Es un problema también de la iglesia, pero ese no es el tema el día de hoy. Ellos pueden razonar así. Cuando llegue al pastorado, ahí ya me pueden aplicar a mí estos requisitos. No, es una trampa peligrosa esto para la iglesia. Porque este hombre está haciendo, en nuestro entendimiento, lo más sagrado que tiene una iglesia en su función, que es predicar la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿por qué pasar por alto los requisitos a este varón entonces? ¿Por qué no evaluar con el mismo estándar a este hermano, a este varón entonces? Porque si no es ejemplar, si no es el modelo que debe, digamos, asemejarse, reflejarse a lo que exige la Escritura, entonces ni siquiera debería ser un maestro. Pero tenemos incluso iglesias que usan hermanos como líderes, pero si tú les preguntas por qué se niegan a reconocer su pastorado, ¿qué dirán? Porque tiene asuntos familiares sin resolver. Dice, por ejemplo, mira, como maestro nos funciona bien, pero no como pastor, porque por acá su familia tiene un desorden X y por acá otro. No se engañen, hermanos. O sea, en esto no nos engañemos. Si un hombre, sea quien sea, que cumple una función pública en la iglesia, está en un púlpito y tiene un asunto familiar sin resolver y no es ejemplar, la pregunta es, ¿qué hace en un púlpito? ¿Qué hace liderando una congregación? ¿Acaso debemos pensar, hermanos, que el único que tiene que ser medido con esta vara es el pastor? Cualquier varón, cualquier hermano, soltero o casado, pero sobre todo alguien que pueda cumplir una función pública, si no es ejemplar, ni siquiera debe pisar un púlpito. Entonces, aquí, hermanos, la importancia, entonces, para ustedes, para la iglesia y para mí, de reconocer el requisito y algo más, el espíritu de cada requisito. Esto es vital que tú lo entiendas.
el requisito, pero el espíritu detrás de cada requisito. Que se entienda esto y que se entienda quiénes lo deben aplicar y a quién se lo deben aplicar. Una metáfora que solemos usar para que se entienda esto de, pastor, ¿a quién se le aplica esta demanda y cómo? Es pensar en un nevado. Cuando nieva, hermanos, ¿verdad? Y sobre todo estamos en una montaña donde se está nevando, ustedes, para ver la nieve, ¿sí o no? ¿A dónde miran? La cima. Si está nevando, es evidente, es notorio que la cima estará con nieve. Será lo primero, ¿verdad?, que yo veré. Lo primero que voy a notar es esa cima con nieve. Es imposible que esté nevando y yo no vea en la cima la nieve. Pero la pregunta es, ¿la nieve queda ahí? No. Esa nieve se puede derretir, ¿verdad? Se hace agua, afecta a la parte baja. O sea, si está nevando, sí, lo primero que verás es la cima con nieve. Pero también si sí, hay nieve en la cima, también hay nieve abajo. También hay evidencia de que ha nevado. Habrá agua, nieve derretida o habrá nieve. Bueno, esa es la figura que uno debe usar. Es lo mismo en cuanto al requisito de estos estándares en la iglesia. ¿A quién es el primero que debe verse esa cima? Es el pastor, ¿verdad? Es el oficial, el diácono pastor. Es evidente que si hay una iglesia bíblica, debe verse estos requisitos en el pastor. Pero es imposible, hermanos, que esa nieve de cada requisito se vea arriba y no abajo. Así que si uno está evaluando a un pastor con este estándar, lo mismo debe suceder para cada varón. Es imposible que arriba haya nieve y abajo fuego, ¿verdad? Eso no puede haber. Si hay nieve arriba, es de esperar que también haya nieve abajo o evidencia de que está nevando. Entonces, hermanos, la forma, si yo quiero ver la nieve de los requisitos, ok, miro a los pastores, miro a los oficiales, ¿verdad? ¿Qué esperaría usted? ¿En quién esperaría usted encontrar estos requisitos? En sus pastores, en sus diáconos. Pero si hay nieve arriba, hermanos, también es evidencia de que hay abajo. Así que esto pasa para cualquier varón. No sé si me hago captar con la metáfora. Este requisito, primero, ¿a quién pasa cuenta los pastores? Pero ningún varón crea que, pues como yo no soy maestro, yo no soy pastor ni diácono y tampoco quiero serlo, solo soy un hermano que, digamos, que me gozo ser miembro, pero ahí nomás. Entonces, no vaya a pensar que porque no aspira a un pastorado, a un diaconado, no será medido con esta vara. Repito, en el que se debe notar es en su pastor, pero de ahí abajo a cualquier varón debe estar en sintonía con estas demandas que hace el Señor. Entonces, ¿en qué consiste, hermano, estos requisitos de carácter familiar? Uno, en su relación con su esposa. Dos, en su casa. Y tres, con sus hijos. El tema de hijos lo dejo para la semana que viene, si Dios quiere. Hoy me voy a abocar a ver la relación esperada, evaluada en cualquier varón, pero sobre todo en sus pastores, con su esposa y con su casa. Dice en el versículo 2, la primera parte de 1 Timoteo 3, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, hermanos, yo quiero plantear algo antes de meterme en este detalle. Estos requisitos que vamos a ver hoy día, y si Dios quiere, la semana que viene, escuche por favor, son de carácter moral. ¿Sí? Repito, son de carácter moral. O sea, este requisito, marido de una sola mujer, no está hablando de cuál es el estado civil de este varón que debe servir al Señor. No, acá no se está planteando la discusión de que si debe ser o no un hermano casado. El énfasis no está en el estado civil, sino en el carácter. ¿Sí? Ahí está, en el carácter está el énfasis. Así que, si es casado, que sea marido de una sola mujer. Si es soltero, que esté en la misma sintonía del espíritu de este requisito. ¿Se tiene idea? ¿Sí?
Así que aquí se está enfatizando, hermano, el carácter de este varón sobre la vida matrimonial, sobre su vida sexual, sobre el trato con alguien del sexo opuesto. De forma textual dice esta demanda que sea hombre de una sola mujer. Así que esto, ¿a dónde apunta, hermanos? A que en su vida moral, un oficial de la iglesia, o sea, un pastor, un diácono, o alguien que está siendo evaluado para ser pastor de una iglesia, en su vida moral debe estar bajo la gracia de Dios, movido por el Santo Espíritu de Dios, a que viva una vida matrimonial bajo los lineamientos de la palabra de Dios, y que lo esté haciendo de forma creciente, o sea, madurando en este aspecto. O sea, este varón, este oficial, un pastor, un diácono, un maestro o cualquier varón, pero sobre todo un oficial, debe estar acogiéndose con toda convicción al principio del matrimonio, tal como lo enseña la Biblia. O sea, sus deseos, sus afectos deben estar sujetos a los principios bíblicos que sólidamente están enseñados en la Escritura. Así que ante esto, una buena pregunta para entender qué es este requisito es: ¿y cuál es entonces el modelo de matrimonio que instituye Dios en su palabra? Podría, hermano, hay mucho para hablar, y hoy tampoco es el tema del matrimonio, pero podríamos responder esta pregunta de forma resumida: que un hombre y una mujer dejen su padre y su madre y se unan en una sola carne. Creo que ese es un resumen maravilloso, conciso, de lo que es el orden bíblico del matrimonio: que un hombre y una mujer dejen a su padre y a su madre y se unan en una sola carne. Así que veamos a dónde alcanza este requisito. Primero, marido de una sola mujer es un hombre que practica la monogamia, pero en toda la extensión de la palabra. O sea, no solo me refiero a que esté casado con una mujer, sino a toda la extensión de la palabra. Un hombre y una mujer es el modelo. Así que no hay lugar para la poligamia práctica. O sea, un hombre no puede ser de dos o más mujeres. Y un hombre no puede sostener o ser responsable de dos o más hogares. Alguien así no puede aspirar a ningún oficio público en la iglesia. Por otro lado, hemos dicho que un hombre, una mujer dejan su padre y a su madre. Los hombres que en un sentido práctico no han dejado, o sea, son inmaduros, no se valen por sí mismos, no han dejado a su padre, a su madre, sí, deben seguir madurando, pero no pueden aspirar a ningún oficio. ¿Dónde usted, hermano, espera ver el modelo bíblico acerca de lo que es el matrimonio? Pastor, primero debo verlo en los oficiales, en los pastores, en los diáconos. Otro, un hombre, esto es un hombre y una mujer unidos en un pacto formal. Esto es lo que la Biblia enseña, unidos en un pacto formal. Por lo tanto, un hombre en convivencia marital no puede aspirar a ser un oficial. Pregunto otra vez: ¿en qué individuo, en qué varón la iglesia debería ver como una escultura, como una pintura exacta de lo que significa bíblicamente ser casado? En sus oficiales, sus pastores y en sus diáconos. Así que un varón en convivencia marital y no en un pacto formal no puede asumir un cargo público. Si los oficiales entonces no pueden mostrar exactamente qué significa estar casado, entonces, hermano, ¿quién lo va a hacer? Si los pastores, sus diáconos, no muestran lo que es ser un casado bíblico, entonces ¿quién, hermanos, lo va a hacer? Usted puede ser un buen cristiano, tener un buen corazón para buenas obras, tener una buena intención, puede estar reformando su familia, pero a menos que su familia sea un retrato de lo que es estar casado según la Biblia, no puede aspirar a este sagrado ministerio. Hay muchos, y sé de muchos, que simplemente se quedan aquí,
Hasta aquí llegaron. ¿Por qué? Porque hay asuntos que la Biblia les manda con toda claridad, donde ellos no se pueden conformar a la norma. No han madurado en este aspecto. Así que lo podemos reconocer como un buen creyente, pero no como un oficial. Dice, debe ser un hombre de una mujer. O sea, este individuo, este hermano, debe expresar entonces en su vida marital una santidad que todo creyente debería estar siguiendo. ¿Sí? Cualquier varón, esto para cualquiera, debe mostrar una santidad en cuanto a su vida matrimonial. Ningún casado, para todos, puede ser impuro en su vida matrimonial. Pero, pregunto otra vez, ¿en quién se espera ver esto claramente, de forma corroborable? En los oficiales, que vivan con sus esposas, ¿sí? Que la tengan como su única mujer. Y no solo me refiero al voto exclusivo, sino que estén viviendo para mostrar que esa mujer es la única que tiene. Segunda aplicación de este requisito: ser un hombre de una mujer supone algo, hermanos, que es sexualmente puro. Así que se requiere, es obligatorio que un oficial, repito, un pastor, un diácono, sea sexualmente puro, si es casado o si es soltero. Un soltero, por ejemplo, en su soltería puede y debe ser sexualmente puro. Y un casado debe y puede ser sexualmente puro. Ahora, lamentablemente, algunos casados pueden estar viviendo una vida sexualmente impura, ya sea por pecados obviamente visibles, por pecados obviamente notorios, por algún tipo de inmoralidad expresa, por algunos pecados ocultos o disimulados, por hábitos corrompidos, lascivos en sus mentes, lo cual es una violación, de paso, ¿no?, para un voto matrimonial. Ahora, bueno, no estamos hablando, no estoy indicando que los oficiales no luchen con estos pecados. De hecho, esta lucha se experimenta a todo nivel y cualquier creyente, varón o mujer, puede experimentarla. O sea, no me estoy refiriendo a que un pastor con esto no lucha. No, puede que luche. Estamos indicando que debe haber pureza y que la impureza puede llevar a un individuo a no conformarse a este requisito. O sea, ser puro en lo sexual. Por ejemplo, no ser adúltero, apartarse de la fornicación. Y hay un pasaje que expresa esto claramente. El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el 3:5, dice, todo cristiano, ¿qué dice que haga? Debe morir a lo terrenal. ¿A qué apunta Pablo? Fornicación, impureza. ¿Qué más dice? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, esto es la medida que se espera en un oficial, y de ahí para abajo a cualquier varón. Pero bueno, lamentablemente hay muchos varones, algunos aspirantes a ministerio, que son morbosos, por ejemplo, que hablan en doble sentido, otros que se pueden estar deleitando en mirar lo prohibido, otros que hacen insinuaciones a alguien del sexo opuesto, solteros que pasan el lindero de lo prudente con una soltera y terminan quemándose tanto ellos como a esa hermana o hermano. Esto puede estar dándose en una congregación. Solteros que tienen citas románticas, solteras o solteros, pero en este caso varones, solteros que tengan citas románticas con otras mujeres. Y en el peor de los casos, casados o solteros con amantes, con novios o novias. Y ha existido líderes incluso sumidos en pornografía, en abuso infantil, homosexualismo y más. Estos no deben ni pueden ser tomados en cuenta para ninguna función pública. ¿En qué persona, hermano, deberíamos ver como una maqueta diáfana, visible, corroborable, esto que enseña la Biblia de la pureza sexual en todos los creyentes, pero en quién mayormente? En los pastores y en los diáconos.
la esposa de un oficial, o sea, de un pastor o de un diácono, ella debe estar experimentando la fidelidad matrimonial, la pureza sexual de este individuo. Si es soltero, pues este hombre debe tratar con decoro a las mujeres, a las grandes como madres, a sus pares como hermanas, no como algo exclusivo de ellos, a las pequeñas como fueran, no sé, pues hermanas pequeñas, digamos, ¿sí? Pero siempre con decoro a alguien del sexo opuesto. Así que el hombre de Dios, el varón bíblico, debe ser ejemplar, debe ser un ejemplo en la manera como se relaciona con el sexo opuesto. Ahora, sea casado o sea soltero. Tercero, marido de una sola mujer implica que alguien, casado, pero, sea entregado a su esposo. Ahora, este requisito, repito, va más allá del estado civil. Bueno, ¿sabe qué es lo más fácil de casarse? La boda, ¿verdad? Es lo más sencillo, la boda. A uno le ponen tanta atención a la boda, tiran la casa por la ventana. Bueno, ponerse un anillo en un dedo, en un marco festivo, pomposo, con glamour, bueno, es fácil, de verdad. Ahí no hay sacrificio. Ahí no hay un valor moral. Salir de la soltería, bueno, es fácil, ¿eh? Esto va más allá de un recuerdo bonito, de una fiesta bonita. O sea, lo más sencillo es la boda del matrimonio. Pero de ahí en más viene lo que va a implicar realmente la madurez. Así que un oficial, un pastor, un diácono debe vivir su matrimonio incorporando a su vida las virtudes que expresa la Escritura y que se esperan de un matrimonio bíblico. La Biblia dice cómo debe vivir un hombre la vida en pareja. ¿Y cómo lo expresa la Biblia? Entregado. Ahora, escuchen bien, dije entregado, no romántico. Algunas esto confunden, ¿no? Creen que un hombre es entregado cuando es detallista, que es bueno en sí, ¿eh? Romántico, no. Yo hablo de otro punto más profundo. Entregado, o sea, que este hombre se entregue amor. O sea, debe haber amor, entrega, sometimiento, piedad, compañía, fidelidad, consideración, respeto, paciencia, escucharse y todo eso, hermanos. Pregunta, ¿dónde usted debería ver de manera real estas virtudes? En los oficiales. ¿Dónde usted esperaría encontrar lo que es la norma alta de la vida matrimonial? O sea, un matrimonio respetuoso, cordial, alegre, coordinado, entregado en los oficiales, en sus pastores y diáconos. Ahora, hermanos, no es que no pueda haber en un matrimonio tropiezos, lo puede haber, hermanos. No es que un pastor y su esposa nunca tengan un tropiezo, puede haber. Recuerden, están casados dos pecadores y con todo lo que eso pues significa, ¿verdad? Pero hermanos, debería ser lo común que uno encuentra en un matrimonio, sobre todo de un oficial. Debe ser lo constante que uno va viendo estas virtudes que Dios diseñó para el matrimonio. Debe ser lo común ver esto. Debe ser una excepción ver tal vez, ¿no?, algún problema, algún tropiezo en ese matrimonio. Porque hay algo mal, hermanos, si un matrimonio se la pasa de lío en lío. Hay algo malo ahí si van de lío en lío. Porque aunque usted casado o casada diga, mira, nadie se dio cuenta, no, te equivocas. Sí nos damos cuenta cuando llegas peleado, cuando has discutido con tu esposa. Usted se imagina, hermano, a un aspirante al ministerio, hoy miércoles, que llega asado, molesto con su esposa. El domingo también lo ves, enojado con su esposa, ni se hablan, ni se miran y se nota. Llega el culto del miércoles, lo mismo, también llegó en líos, enojado con su esposa. O sea, siempre es la regla verlo molesto, ¿no? Se peleó, llegó molesto. Bueno, ahí hay algo mal, pues. Ahí algo no está funcionando bien. Puede que este hermano cabe como creyente, aún puede caber como miembro, pero no como oficial.
No puede aspirar alguien así a una función pública en la iglesia. Bueno, todos, y eso saben las mujeres, todos los esposos podemos ser rudos, burdos con la esposa. O sea, a los hombres se nos olvida cada 5 minutos que al lado nuestro hay una mujer frágil, delicada. Se nos olvida. Y puede ser un hombre así rudo, áspero, pero no es lo común tratarla así de forma áspera, salvaje, dura, ordinario. Así que hay algo malo, hermanos, cuando no hay entendimiento en la pareja, cuando esa pareja es dispar, cuando se faltan mutuamente el respeto, cuando el hombre no desea estar en casa con su esposa o viceversa. Bueno, creo que hay esposos que no les gusta compartir con su esposa. Ahora, sé que en muchos casos tiene que ver la esposa, pero no es el tema hoy. El punto es que hay esposos que no desean pasar tiempo con sus mujeres. Y bueno, debe notarse en la esposa, entonces, el efecto de estar viviendo con un hombre piadoso, puro y entregado a ese matrimonio. ¿Y dónde debería verse esto, hermanos? En primera instancia, en un oficial. Este hombre debe, como dice Pablo, esforzarse en vivir sabiamente con su mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia. O sea, cuidarla como un vaso frágil. Los pastores, los diáconos, entonces deberían estar mostrando esta habilidad, esta destreza para pastorear, para cuidar a sus esposas, para sustentar a sus mujeres. Bueno, y repito, sé que esto también incluye la sumisión de la esposa y la responsabilidad de la iglesia, pero no es el tema hoy. No es el tema, pero tiene que ver, sí. Pero lo cierto es, hermano, que si no se está viendo en una esposa de un oficial el efecto de estar viviendo con un hombre piadoso, ese varón no está calificado para que sea pastor. Yo conozco varios pastores, donde sus esposas son las que ganan el sustento para que ellos se dediquen al ministerio. Sé que es un acto noble, muy sacrificial, pero bueno, es una trampa peligrosa eso. Es una vergüenza, es una deshonra eso para la iglesia. No es un buen ejemplo para la iglesia eso. Es vergonzoso. ¿Dónde usted debería ver el orden bíblico en un hogar? En un oficial, en un esposo que es pastor. O sea, hay hombres que no están al tanto ni siquiera de la vida de su esposa. No saben si su esposa hizo o no su devocional. No saben si está orando o no. O sea, no están pendientes del progreso de la fe de su esposa. Nunca le alientan a leer un libro, nunca le exhortan, nunca le corrige bíblicamente. O sea, no hay una relación espiritual con su esposa. Y si no es un hombre entregado a su esposa en estos parámetros, sí, él debería, eso corregirlo, perfecto. Él debe estar reformando eso, sí, pero no puede aspirar a ser un oficial, ni serlo al menos, mientras esto siga así. La iglesia, hermanos, no debió ni debe permitir como líder a hombres con conductas sospechosas, que tengan un trato indecoroso con las hermanas, con las solteras y también con los casados. Eso no debería pasar. No debe la iglesia, no debe ni siquiera considerar a alguien así, alguien indecoroso en su trato con las solteras o las casadas, que no respete las líneas doctrinales de un cortejo, alguien imprudente, avesado en pasar la línea del decoro. La iglesia no debería tomar en cuenta a hombres así. Jamás se deben aguantar, tolerar citas románticas con mujeres solteras. No se puede tolerar un oficial o alguien que está siendo evaluado, que tenga citas románticas con mujeres, que no es su propia esposa, o con una soltera que no está en cortejo. Ni con hermanas, ni con amiguitas, ni con fans de ese líder prominente en la iglesia, ni con amigas especiales, nada. Ni caricias, ni romances, ni besos, ni besos, nada. Estas conductas, hermanos, descalifican de inmediato a un hombre del ministerio. Y segundo aspecto, así que esto es
en lo que tiene que ver marido o hombre de una sola mujer. Segundo aspecto que quiero ver brevemente es su relación con su casa. Dice en el 4, 1 Timoteo 3, 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, que gobierne su casa es su relación con su casa. O sea, el fruto de su carácter de un oficial, de un candidato, debe estar beneficiando. Ahora, la primera, digamos, beneficiada de estar viviendo con un hombre piadoso que cree y vive lo que cree, es la esposa, ¿verdad? Pero luego se hace extensivo a su casa. De hijos voy a hablar, si Dios quiere, la semana que viene. Ahora quiero centrarme en lo que es, a nivel macro significa qué es gobernar su casa. O sea, la casa de un oficial, la casa de un pastor, la casa, el hogar de un diácono debe experimentar el efecto de tener a un hombre maduro en medio de su hogar. O sea, si hay un hombre maduro que está viviendo en una casa, la casa, sus componentes deben estar siendo beneficiarios de que tienen a un hombre así, maduro. Esto es que gobierne bien su casa. Aquí se usa una palabra griega que es estar delante de o ponerse delante de. Y esto, hermano, es muy diciente. O sea, es un varón que preside, es un varón que gobierna, que se apersona de su propia casa. O sea, da la cara para lo bueno y para lo malo. Algo que siempre hablamos con mis hijos es, sea lo que sea que ocurra en la casa, ya sea que tenga hijos rebeldes, una esposa no sumisa, ¿quién es el culpable? Soy yo. Es el esposo que da la cara para lo bueno y para lo malo. Ahora, bueno, yo les recuerdo a todos los casados, estos requisitos es para todos los casados. O sea, Dios le exige esto a todos los casados. Pero diga usted, ¿dónde es que debería verse exactamente el modelo de un hombre que se apersona de su hogar, que gobierna su casa, que va adelante? Pues en sus pastores. Que gobierne bien su casa es un hombre, se apunta a un hombre que va al frente, o sea, es proactivo en el gobierno de ese hogar, tiene solicitud, o sea, quiere gobernar su casa, quiere y puede presidir su casa, quiere y puede gobernar esa casa. Ahora, bueno, esto algunos han mal comprendido. Esto no se trata de que simplemente por ahí ese varón de algunas, ¿no? Algunas directrices, algunas órdenes, como para sentirse que vive en el hogar, ¿no? Pastor, yo cada tanto ordeno, ¿no? Doy un par de órdenes como para que se den cuenta que estoy ahí. Eso no es, hermanos, es el carácter que se ve aquí. O sea, acá se está, digamos, mostrando que este hombre tenga un carácter continuo. O sea, que lo regular debe ser ver a este hombre que tenga este espíritu. Sea activo, despierto, esté al frente, que vaya adelante, que piense en todo. Incluso antes de que llegue el mal. Entonces, es un requisito de un oficial o de alguien que está aspirando a ser oficial, que tenga esta habilidad, esta gracia de dirigir, de gobernar, de ordenar el rumbo de su propio hogar, que pueda instruir a su propio hogar, que se conforme finalmente con lo que la demanda hace de un varón, o sea, que sea un buen administrador. Pero en segundo orden, hermanos, este requisito es también que en asuntos de autoridad esté claramente definido que es este varón el que lleva la manija, que sea definida claramente que la autoridad en ese hogar es el esposo. Usted debe observar cuando un esposo le habla a su esposa. Si ella atiende, o sea, si el esposo tiene un oído entrenado a su esposo, si sus hijos lo atienden cuando él habla y lo hacen de buena gana, porque si es el hombre que va detrás de su esposa,
Si es el hombre que es el obediente bajo un gobierno de su mujer, no es apto, hermanos, para gobernar la iglesia. Tercero, que existan en ese hogar, digamos, políticas claras que dirijan ese hogar. Justo hoy nos tocó en nuestro devocional con los hijos el tema que en su casa hayan claras políticas en ese hogar. O sea, hermano, un buen gobierno, ¿qué tiene? Buena que una buena dirección, ¿verdad? Un conjunto de políticas. O sea, lo que está aquí se puede hacer y lo que no. Lo que aquí en mi casa es permitido o no, ¿verdad? O sea, cada hijo debe saber cuál es la directiva que ha impuesto este esposo en su hogar. Eso es gobernar un hogar. Pero si no hay políticas claras, o sea, el hijo no sabe, la esposa no sabe qué política ejerce el esposo en su hogar, entonces en ese hogar no hay un gobierno. El esposo no está gobernando ese hogar. Como dice Pablo, si no puede gobernar a una señora o 3, 4 hijos, los que tuviesen, imagínate cómo lo va a hacer con la iglesia. Ahora, tampoco estoy indicando, porque esto es lo fácil, ¿no? Que sea un hombre autoritario, ¿verdad? A uno cree que, ok, entonces, si me están pidiendo que yo mande mi casa, entonces se convierten así, ¿no? Alguien autoritario, ¿no? Ese que no le pregunto nada a nadie, no digo nada, solamente mando y lo que digo se cumple, ¿no? Ese no es. O sea, esto no es que seas un dictador. Esta es la vía más simple, ¿verdad? Entonces, ejerzo mi voz y que todos hagan, ¿no?, lo que yo digo y punto. No, ese no es la vía, esa es la vía más simple. Es un camino simple y también es un camino errado. Usted debe gobernar con sensibilidad, ¿verdad? Con mucha paciencia, con amor. Pero el punto es que usted no sea gobernado, ni por su esposa, ni por sus hijos. Cuando hay este desorden, hermanos, en la casa, o sea, cada cual se rige por sí mismo, ¿no? Cada hijo no sabe lo que va a hacer, hace lo que quiere. La esposa pasa por encima. Esto sucede cuando hay hombres débiles, pues, ¿verdad? Cuando la mujer toma el mando del hogar, cuando la mujer dirige el hogar. Hermanos, en el hogar solo hay una cabeza. Un gobierno es del esposo. Cualquier cuestión ajena a esto es un monstruo eso. Hay una cabeza en el hogar, es el esposo. Así que las únicas dos opciones para que en una casa alguno ande de forma desordenada, sea un hijo, una esposa, es uno, que lo haga en contra del padre, este padre no haga nada. Repito, solo hay dos opciones para que en una casa de creyentes alguno de sus integrantes ande de forma desordenada. Uno, que lo esté haciendo en contra del padre y que el padre no haga nada. Y segundo, que el padre quiera. No hay más, hermanos. O el padre no hace nada o el padre quiere. Esas son las dos únicas formas que alguien en su casa ande de forma desordenada, sea esposa o sea hijos. Si un hijo hace lo que quiere en su casa, la esposa hace lo que quiere en su casa, es porque lo hace en contra de ese padre, de ese varón, y él no hace nada o porque el padre quiere. En ambos casos es un pecado de omisión. O sea, no está ejerciendo lo que la Biblia le ordena. Cuarto, esto es un hogar, o sea, que ese gobierno es un hogar que está bien administrado y que se toman buenas decisiones. Bueno, seguro que aquí nadie es perfecto, ¿verdad? Cuando toma decisiones, seguro. Pero ¿qué es lo que debe ser común en un anciano, en el hogar de un líder, en el hogar de un pastor? Que ese hogar, ¿verdad?, siempre le esté atinando al blanco en cuanto a sus decisiones. No, o sea, nadie pide, hermano, aquí perfección. Es más, parte de la experiencia que tenemos hoy es que se consiguió a base de errores. Pero, hermano, madurez significa que ya pasó un buen tiempo, ya hay tiempo
ahora debes estar tomando una adecuada decisión en cada aspecto de tu hogar. Y quinto, en un hogar bien gobernado es un hogar donde se estimula la piedad. ¿A qué me refiero? Génesis 18, 19, dice ahí, hablando de cómo ejercía piedad Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa delante de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, uno de los rasgos que más muestra el abandono del gobierno del hogar es la falta de habilidad para reunir a la familia en devoción. Y ahí reunida, exponerlos de forma regular a los medios de gracia. O sea, se espera en una casa bien administrada que se distinga un ambiente que se vive en ese hogar. O sea, debe existir en ese hogar una tendencia en sus integrantes ¿a qué? A exponerse a los medios de gracia. Y esto, hermanos, lo debe dirigir el padre. Pregunta, ¿cómo va en casa tu devoción familiar? ¿Cómo va tu tiempo de oración? ¿Quién lo dirige? La pregunta. Ahora, esto no quita que en algún caso particular sea la esposa que dirija. Porque hemos encontrado lugares donde le preguntamos, esposos, ¿en casa se practica o no la devoción familiar? No, ¿por qué? Es que él no lo hace y usted tampoco lo hace. Así que en un caso particular, si el esposo por A o B, trabajo, enfermedad, lo que fuese, no lo hizo, la esposa. Pero es el varón el que debe dirigir el asunto. Ahora, hermanos, y esto no solamente aplica cuando en casa todos son creyentes, ¿eh? No se pide esto. Sí, uno debe anhelar que todos en casa, ¿verdad?, tengan la fe en Cristo. Pero sí se pide que el gobierno en esa casa sea bíblico, sea pues un gobierno piadoso. O sea que los hijos, sean o no creyentes, acaten a la piedad, sean hijos tranquilos, sean hijos corteses, que procuren la obediencia, que sean hijos sumisos. Y esto se ve acá, la mano del Padre. Así que, hermanos, si este principio entonces es una medida para todo hijo de Dios, pregunto otra vez, ¿qué esperaría usted poder encontrar en el hogar de un oficial? Esto, ¿verdad? Uno que esté promoviendo la piedad, que dirija en su casa el reunir a su familia, que instruya a su familia, que dirija a su familia, que gobierne en el sentido de su familia. Porque si el hombre no tiene esta habilidad en su casa, con los que conoce, con la gente que puede convivir día a día, o sea, si no puede dirigir ese entorno pequeño a la piedad, ¿qué podrá hacer entonces con un grupo más grande, en una congregación? No podrá dirigir en piedad a una iglesia. Entonces, hermano, esto es lo que significa que gobierne bien su casa. Dios no pondrá, hermanos, como gobernante de la iglesia, de sus propias ovejas, que son de Dios, no pondrá hombres que no sean buenos gobernantes en su hogar, que sus mujeres no estén sometidas a su autoridad, que tengan hijos que sean rebeldes. Donde hay este desorden, o sea, si hay un hombre esclavo de sus afanes, desorganizado, derrochador, descuida su vida familiar, no atiende la vida de familia, no tiene una adecuada política en su hogar, este varón debe humillarse, debe reformarse. Cabe como un buen, tal vez, creyente, pero no como un pastor. No puede ser pastor de una congregación. Ahora, quiero hacer esto, hermanos. Quiero hacer una aclaración. Es necesario con respecto a la esposa del aspirante a un pastor o un oficial, o un pastor, un diácono. ¿Qué deberíamos ver en la esposa de quien aspira a ser un pastor? En la esposa de un diácono, en la esposa de un pastor, en la esposa de un líder de la iglesia.
quiero ser menos claro en esto. Primero, estos requisitos que está mostrando el apóstol Pablo, tanto en esta carta y también en Tito, no es para las esposas. ¿Se da cuenta usted que no dice y las esposas de los pastores deben ser? No, ¿verdad? No dice esto. Uno puede a veces implicar, pero pastor, como son una sola carne, ¿verdad? Lo que es de uno no es el otro. Sí, pero hermanos, comencé con algo diciendo, ¿qué dije al comenzar? Que esto es un tema de carácter. Y en temas de carácter, cada uno, el esposo y la esposa, tiene su propio crecimiento conforme le da el Señor. Hay momentos donde se pone un peso excesivo, una labor excesiva en las esposas de los pastores, que no tienen por qué llevarlas en virtud de que son esposas de líderes o de pastores o de diáconos. Hay, por ejemplo, algunos que hacen esto, ¿no? Hermana, ¿usted está para qué acá? ¿No? Le preguntan, ¿no? O sea, creen que después de tal estándar del pastor, sigue la esposa del pastor. Y eso no es lo que vemos, hermanos, en la Biblia. Evalúe, sí, como a cualquier hermana, evalúe, sí, a la esposa de un pastor, pero no espere de ella lo que sí usted debe esperar de su esposo, si es pastor o si es diácono. Lo que sí debo esperar es, esto, escuchen, hermanos, de la esposa de un pastor es el efecto de que ella está viviendo con un hombre maduro de fe. Repito, lo que sí usted debe esperar no es el estándar de su esposo, es el efecto de que esta mujer está viviendo con un hombre maduro en la fe. Es posible que no tenga la madurez que tenga su esposo, pero sí usted debe ver el efecto que esa mujer tiene por haber convivido años con un hombre que se supone que es maduro en la fe. Se supone que es un buen gobernante en el hogar. Eso sí usted debería esperar. La Biblia dice que el que anda con... ¿Sabe lo que es? Es sabio. Así que yo debo ver el efecto de que esa mujer ha vivido años con un hombre que es pastor maduro en la fe. O sea, esa convivencia con un hombre fiel debería notarse en ellas. Y ya de por sí es una carga grande para una esposa de un pastor estar a esta altura. Así que entiende esto, yo no pondría al mismo nivel de requisitos a la esposa del pastor o la de un aspirante con la que sí tiene que tener un pastor. Y si hay una esposa que sí está al nivel, gloria a Dios, porque hay esposas que están al nivel de sus esposos, en todo, en piedad, en comprensión, en todo. Pero ¿qué usted, iglesia, miembro, debe esperar? Que si ese hombre, el pastor, es un buen gobernante, usted debe ver el efecto de su buena mano en su esposa. Puede que esté en un camino ella de madurez, puede que esté un poco más atrás que su esposo, puede que no sepa mucho como sabe su esposo, pero la habilidad de gobierno del esposo se debe ver en los que él gobierna. Y ojo, hermanos, no se le puede arrojar sobre los hombros de un pastor algo que solo le corresponde a Dios. ¿Qué pastor? El que crezca de manera espiritual. Eso no está en el hombro de un pastor. Eso lo da Dios. Pero sí debería verse en la esposa e hijos de un pastor, hoy hablo de la esposa, la tranquilidad, el efecto de una convivencia sana y santa, el hecho de que ella debe estar siendo pastoreada, cuidada por un hombre ejemplar. Así, bueno, por lo general, si una mujer convive con un hombre maduro, ella se supone que también debe ir en esa madurez en su fe. Se espera que tenga fruto de eso. Pero si un hombre no puede ver el resultado de su pastoreo a su esposa, si un hombre no ve los frutos de su labor pastoral en su esposa, o sea, tiene una esposa áspera,
una esposa no sumisa, que todo lo que hace le cuestiona, no respeta a su esposo, no obedece a su esposo, no está entrenada para oír a su esposo, siga trabajando, hermano, no se desespere, siga trabajando duramente, gánese a su esposa, a su corazón, ámela, sea paciente, trabaje duro, pero usted no puede ser oficial. Alguien así no puede ser pastor de la iglesia. Ahora, hermanos, una mujer, como eso lo dijo MacArthur, una mujer intemperante, una mujer imponente, no sujeta, una mujer rebelde, chismosa, coqueta, perezosa, que se desentiende de su hogar, imprudente, vengativa, ruda, venga a destruir en el ministerio de este hombre o que ha construido, eso es lo que puede pasar cuando la iglesia no ha evaluado bien o mantiene a un pastor con una mujer así. Así que, ¿qué es lo que haría este varón? Que se prepare, que se vaya como un buen cristiano, que trabaje más con su esposa, pero no puede gobernar la iglesia. No puede ser pastor así de una iglesia. Hermano, que Dios nos guíe en esto. Sobre todo para la iglesia que puede evaluar bien, tanto a quien les habla, a su nuevo pastor y a quien postule para ser pastor. Aún me queda uno, hermano pendiente, que los hijos. Con eso termino este conjunto de demandas que apuntan al hogar, apuntan a lo cotidiano. Hermano, yo recuerdo algo, que tanto en la entrada al ministerio, durante y después del ministerio, siempre debe estar orando a los pastores y evaluando a la luz de esto. ¿Ven? Oremos, por favor.